Hechos, capítulo 11. ¿Sí tienen Biblias? Yoquita, ¿sí tiene Biblia? ¿No tiene Biblia? Eliana ya tiene la Biblia abierta. Hechos 11. Muy bien, Esteban, ¿sí encontró Hechos 11? Ya estamos aquí, listo. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él que era de la circuncisión, los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircunciso y has comido con ellos? Muy bien, ¿ustedes se acuerdan qué había pasado previo a este pasaje? Lo que pasó hace 8 días. De manera extraordinaria, poderosa, Cornelio y su familia recibieron el testimonio del enviado de Dios, el Evangelio. Básicamente, cuando termina el capítulo, solo piensen en algo maravilloso, ¿sí? Pedro predica. Dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. O sea, solo piensen en eso, en vez de estar conversando, hablando. Pedro termina su discurso y les aseguro que Pedro no predicaba 1 hora. O sea, él lo mandaron a traer de Jope a... ¿Se acuerdan a dónde? A Cesarea, muy bien. Todos lo esperaban. Él narró todas las cosas. Y es algo muy importante. Y él vino con un equipo de compañeros que eran llamados los de la circuncisión. ¿Sí? ¿Quiénes serían, Eliana, los de la circuncisión? Eso lo vamos a resolver ahora. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es un nombre nuevo para señalar a personas en particular. Pero Pedro venía con un equipo de hermanos cristianos que ya creían en Cristo y se van a encontrar con personas no cristianas de buen testimonio, que era Cornelio. ¿Quién más era? Sus familias y algunos amigos íntimos. Toda la sala estaba llena. Y miren, la sala de esos tiempos no era como esta pequeña sala, porque las casas eran muy, muy grandes. Solo imagínense esas casas antiguas de las haciendas. Yo crecí en medio de una familia que éramos como adoptados o algo así. ¿Sí? Nunca nos dieron el apellido, ni la plata, ni el oro, pero vivíamos en esa casa. El comedor de almorzar todos los días aproximadamente era para 16 personas, todos sentados. Y era un comedor diseñado de una manera que tenía unos tabloncitos que, si venían más personas, simplemente jalaban, ponían el tabloncito y había más espacio. En ese comedor, al lado de todas las sillas puestas, había alrededor muchas más sillas. Era una cosa impresionante. Y era bonito, o sea, uno decía, yo nunca me senté en ese comedor a propósito. Yo comía en la cocina, porque yo era hijo de la empleada. Sin embargo, algo que es maravilloso que le pasa a Pedro es que su discurso, al terminar, es efectivo. ¿Cómo sabemos que es efectivo? ¿Se acuerdan, Johan, qué pasó? En el discurso, ¿qué pasó? Después de que Pedro predicó, ¿qué pasó? Vayan a la escritura, versículo 44 de Hechos 10. Dice, mientras aún hablaba, ¿quién? Johan, no se me pierda. Mientras que aún hablaba Pedro, tranquilo, escúchame. ¿Qué pasaba? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Posteriormente, ¿sabe qué es lo que pasa? Pasa algo extraordinario en todo aquel que es nacido de nuevo. Pedro se para delante de todos y dice: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, solo piensen, acá están los judíos, ¿sí? Esos judíos de la circuncisión, los que están adelante, al lado de Pedro, respaldando su sermón, y todos los que están escuchando son personas no cristianas, y no solamente no son cristianas, son personas que para los judíos eran considerados abominables, gentiles. O sea, como que yo no me junto con ustedes, pero les predico. Por eso ellos, cuando vieron que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos quedaron así como perplejos. Sí, porque ellos no concebían la salvación para un no creyente. Voy a hacerles un ejemplo. Es como que si nosotros viéramos que entra por esa puerta el narcotraficante del barrio, y luego de que acaba el sermón diga: pastor, hermanos, yo me quiero bautizar, creo en Cristo. Claro, el otro día yo hablé de una persona muy malvada, asesino, y uno dice: no, terrible. Solo piensen de esa manera. Para el judío así era de terrible. Ese es el contexto. Ahora solo piensen: Pedro deja Cesarea y va a viajar. ¿A dónde dice el texto? A Jerusalén. Él viene del norte y se está devolviendo hacia el sur, y él llega. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentirían ustedes de que van a predicar bueno, dentro de poco posiblemente van a haber algunas celebraciones de algunas quinceañeras, y después de una celebración de esas, cuando se comparte la palabra y nos alegramos, algunos no cristianos dicen: deme a qué hora es el culto, yo quiero ir. ¿Cómo llegarían con esa noticia a la iglesia? ¿Ustedes cómo se sentirían? Maravillados, ¿sí o no? O sea, ¿ustedes se imaginan ese gozo, esa alegría? Ese es el contexto de lo que nosotros estamos ahora observando, que llega Pedro a Jerusalén con su informe de lo que le pasó en Cesarea. Yo les pregunto: ¿Pedro cómo estará? ¿Triste, normal, alegre o eufórico? ¿Eufórico? ¿Qué significa, Eliana, la palabra eufórico? Súper y mega contento. Claro. O sea, han creído todos. O sea, no me quedó duda de que uno quedó. O sea, la palabra acá asegura que todos. O sea, es una predicación al 100%, y eso es maravilloso. Y algo que yo quiero que nosotros pensemos hoy, porque realmente tomé solo 3 versículos, porque del 1 al 18 es un solo tema, pero era muy largo, pero a su vez no sabía dónde dividirlo. ¿Por qué razón? Porque en la próxima prédica vamos a repetir lo de la prédica pasada y lo de la prédica antepasada, porque por alguna razón 3 veces se cuenta una misma historia, y eso es palabra de Dios. Sin embargo, hoy vamos a aprender, y lo puse así sencillo, los de la circuncisión, porque yo sé que ni ustedes saben, y posiblemente a mí no me quedaba muy claro. ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Entonces, título: los de la circuncisión. Punto 1. Y yo sé que esto va posiblemente a describir a muchos cristianos que llevan años en la iglesia, a muchos cristianos que se creen buenas personas y que posiblemente nos tienen que ayudar a examinar nuestro carácter. ¿Por qué razón? Porque necesitamos de Cristo. Entonces, ¿cómo es el título? Los de la circuncisión. Punto 1. Voy a usar adjetivos calificativos. ¿Qué es un adjetivo calificativo, Nicole? ¿Sí está acá, Nicole? ¿No? ¿Se fue? No. ¿Quién sabe qué es un adjetivo calificativo? Eso es pura gramática, español.
¿sí? Es una palabra por la cual se le atribuye algo al sustantivo. ¿Sí? Bueno, yo estudié hace mucho. Yo salí a los 16 años, imagínense, del colegio. Terminé mi bachillerato bien. Pero es una palabra por la cual se está definiendo o una acción activa o pasiva al sustantivo. Punto 1. Prejuiciosos. Ahora no me digan que les tengo que dar clases de gramática ni de español. ¿Qué es un prejuicioso? No, es en serio. Es que yo cuando yo vi, yo dije, este pasaje está difícil. ¿Por qué razón? Porque parece es una historia común. Sí, es una historia común. Pedro llega muy contento a Jerusalén. Él tuvo un éxito rotundo en Jope. Luego tuvo un éxito rotundo. ¿Se acuerdan que en Jope que había pasado cosas extraordinarias? Pero también llega a Cesarea y hay otro éxito. Mire, no caminan los muertos, no se levantan los cojos, no sanó leprosos, no sanó ciegos ni sordos. Pero les dio vida eterna a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y yo le digo que eso es mucho más maravilloso que ver a alguien que se sane. ¿Por qué razón? Porque el que se sana, a veces se sana para llevar una vida de sinvergüenza, desagradecido. Sin embargo, los de la circuncisión, tenemos que hablar por ellos, repito, los 3 primeros versículos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Quiénes son los que están en Judea? Acá dice apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Sí, los judíos. Eran los primeros cristianos del momento. Los primeros cristianos del momento que estaban ahí. Los apóstoles, recuerden que el Señor Jesús los escogió la mayoría de Galilea. Andrés y Simón, uno de ellos. ¿Sí? Santiago, Jacob, Felipe, Bartolomé. Todos eran judíos. Y por 3 años andó con ellos. Ahora, ellos, ¿qué habían hecho? Un cuartel general en Jerusalén para coordinar todo el ministerio de compartir el evangelio. Y, oigan, pero qué comunicativos son los cristianos. Pedro no había llegado y no existía ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. No había celulares. Pedro no había llegado y ellos ya habían oído. Y esto es particular, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ya tenían información previa, o sea, ya ellos estaban con una información y ya su actitud estaba sesgada o parcializada. ¿Sí? Es como cuando uno dice, oiga, ese llegó tarde, pero ¿por qué llegó tarde? Yo tengo una información. No, es que se pinchó. O no, o estuvo de parranda anoche. Entonces, si se queda dormido hoy en el sermón, uno que dice, ajá, te pillé. Sí, eso se llama hacer un concepto sin yo preguntarle a la persona. Claro, yo estoy haciendo juicio. Entonces, miren lo que dice aquí, y esto es muy interesante. Porque acá dice que estaban los apóstoles, los hermanos, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, usan otra palabra que es extraña, disputaban. Juan David, ¿qué significa disputaban? Estaban así como conversando, pero no estaban de acuerdo, ¿sí o no? Listo, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y esto me parece interesante porque los que son de la circuncisión está señalando a apóstoles y a los hermanos. Ahora, yo quiero que aprendan algo porque aquí en el capítulo 11 nos va a servir de base, el capítulo 9, 10, 11 nos sirve de base para interpretar lo que va a pasar en Hechos 15. Entonces espero que no se olviden de aquí hasta allá, que va a pasar varios domingos para llegar.
Entonces, ¿qué es el ser prejuicioso? ¿Qué significa la palabra prejuicio? Es una acción y efecto de prejuzgar. O sea, ¿sí se han dado cuenta que alguien se demora por alguna razón? Yo no sé si a algún hijo le ha pasado, y su mamá y su papá, ¿sí? Bueno, voy a hacer un ejemplo con mi madre. El otro día me llama y me dice: Juan, estoy muy mal, José no llega, son las 9:20, él siempre llega a las 9. Mamá, se está demorando 20 minutos, ¿y si le pasó algo? Me duele el pecho. Mi mamá tiene 70 años, ¿entiendes? Ella es una viejecita, ¿sí? Bueno, mi esposa dice que no es viejecita, que viejecito es después, dice, de los 80 o de los 90. No, todos envejecemos, y cuando nos envejecemos somos más fáciles de emocionarnos por varias cosas. Nuestro presbítero, ¿cuántos tiene? Ya pasó los 70. Entonces a él emocionalmente le afectan más las cosas. Pero mi mamá estaba así, no, es en serio. Yo le digo: mamita, no te preocupes, lo más seguro es que el tren se demoró. Y efectivamente, yo estoy hablando con ella y escucha me dice: ya llegó, chao. ¿Cómo que chao? O sea, el alma se le vino al cuerpo. Pero fíjense que fácilmente uno es prejuicioso, ¿sí? Por alguna razón uno está al lado del esposo o de la esposa, y uno mira que está mirando algo, y uno, como que se torció el cuello. ¿Por qué? Vio un nombre, vio una imagen, vio algo que no le gustó, y usted concluyó en algo. ¿Cómo no lo sabe? Porque a veces esa persona termina molesta. ¿Y por qué no sé? Miren, el prejuicio es la acción, efecto de juzgar. Miren, sin tener cabal conocimiento antes del tiempo oportuno. Y miren, y por esa razón nosotros tenemos opiniones. Y es lamentable, porque nos amargamos a veces la vida por el si acaso. Uno se imagina y ya. Hay unos prejuicios en el mundo por varias razones. Los prejuicios raciales, los prejuicios religiosos, los prejuicios sociales, los prejuicios sexuales. Entonces se los pongo de esta manera. Los raciales es porque, miren, somos latinos, descendientes de indios, y todos queremos que nuestros hijos o nuestros nietos sean blancos de ojos azules. Eso es ser prejuicioso, como si eso fuera más bonito que un hermoso hijito trigueño. Tanto así que nuestros comentarios, entonces a veces nuestros hijos llegan y dicen: ¿por qué yo soy morenito? O porque soy negrito, o porque tengo los ojos oscuritos. Pues porque somos americanos, muchachos. Sí me comprenden. Pero a veces somos prejuiciosos. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que a veces ser blanco, mono, ¿sí? A veces uno ni pregunta y dice: no, es que mi hijito era tan bonito de niño, era monito. ¿Y qué le pasó? En serio, Juan David nació con un mechón mono, solo un mechón, pero nació con un mechón mono. ¿Sí? Hay unos que nacen lacios y luego se vuelven crespos, pero de verdad, natural, yo los conozco. ¿Sí? Un muchacho que hasta los 7, 8 años era peloterco y ahora tiene 18 y es crespo. Pero bueno, eso es un asunto de Dios. Pero estos prejuicios son raciales, porque consideramos una cosa mejor que la otra. Los prejuicios religiosos, ahí llegó la intérprete de la gramática, pero ya hicimos la pregunta. Los prejuicios religiosos es porque nosotros consideramos que una religión es mejor o es peor que otra. ¿Sí? Y a veces lo que nosotros simplemente hacemos es, ¿qué hacemos, Yoquita? ¿Nada? Muy bien. ¿Qué hacemos? Simplemente prejuzgar. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era católico romano dije: nunca en la vida yo andaré con una Biblia y seré evangélico. Y Dios me dijo: mira, toma un plato, tus cubiertos y cómete tus palabras. De hecho, como católico me enseñaron a odiar a los cristianos y a los evangélicos.
Los prejuicios sociales tienen que ver con el dinero y los sexuales tienen que ver porque es mujer o porque es hombre. Entonces, no, porque es mujer no puede cargar o no puede hacer esto, no puede hacer lo otro o no tiene ciertas capacidades. Hay un prejuicio muy común entre las personas. ¿Saben cuál es? Que los hombres no son buenos administradores. No, lo que pasa es que los hombres son muy astutos. Si usted va a comprar, gasta más. Entonces es muy fácil decirle a la esposa, mira, que te alcance para el mes. Y ellas piensan que son mejores administradoras. Y no es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice que todos debemos ser buenos mayordomos. Pero ¿cómo el hombre limpia su conciencia? Pues dice, yo gano esta cantidad, toma esto y que te alcance. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Magia. Son prejuicios, pero yo les voy a leer la escritura para que lo entendamos. Santiago capítulo 2 versículos 8 al 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Oigan, ¿ustedes se han puesto a pensar que hacer acepción de personas es porque somos prejuiciosos? ¿Qué es acepción de personas? Es, yo no confío en ese. Ya confío en él, pero no confío en este. A mí me cae bien esta persona y no me... ¿Pero por qué? No sé, pero a mí no me cae bien. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que nadie debe hacer esto porque es pecado. Ahora yo quiero que nosotros consideremos, porque los de la circuncisión yo les voy a demostrar que ellos eran prejuiciosos. Este tipo de actitudes iba a dificultar no solamente las relaciones interpersonales. ¿Sí? Si a ti te dicen que alguien es malo y tú te la crees, ¿qué vas a hacer cuando tienes que hacer alguna tarea en común? Pues no vas a confiar, no va a desarrollarse bien. El prejuicio es una de las cosas que pueden caer en un estorbo para el desarrollo de la vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya vamos con un preconcepto de alguien. Miren, yo les voy a decir algo que yo aprendí en la vida. Yo aprendí a que yo me tengo que hacer un concepto propio de las personas. Y con todo, debo dar yo creo en las segundas oportunidades. Mis hijos saben que yo, por decir, ellos han hecho barbaridades en la vida, dignas de una disciplina. ¿Y yo qué digo? Simplemente los invito a un helado, los invito a comer algo rico y les digo, miren, esto es la primera vez que nos pasa, vamos a tomar aliento, vamos a orar al Señor y que nos ayude. Pues la segunda vez ya sí es diferente, ¿no? Porque terceras, cuartas, quintas oportunidades habla solamente de una persona necia. La palabra del Señor en 2 de Crónicas 19:7 dice, palabra de Dios para todos. Bueno, es de la versión palabra de Dios para todos. Es que esta versión nos traduce un poco diferente el texto. Así que tengan respeto al Señor y obren con mucho cuidado, porque el Señor, nuestro Dios, no permite injusticias, favoritismos ni sobornos. Sí me comprenden. ¿Sí? Porque hay hijos que están acostumbrados, ay papito te quiero, y uno se pregunta ¿qué quieres? ¿Sí? La esposa lo trata lindo, le pone el almuerzo que uno más quiere y uno dice ¿qué me irá a pedir? No siempre, pero a veces pasa, no sé que sea el cumpleaños de uno. Y miren Jeremías 15:19, palabra de Dios para todos, es la misma versión. Entonces esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. ¿Qué pasaba? Que Dios había encargado a Jeremías que le hablara y le predicara al pueblo.
Miren, él iba contento. Les voy a predicar la salvación de Cristo, lo que el Señor Dios les está comunicando. Y terminaba en la cárcel, terminaba azotado, terminaba en un pozo. Entonces, claro, él llega frustrado delante de Dios y dice, pues yo no quiero hablar más de ti. ¿Y qué le dice Dios? Miren lo interesante, porque Dios no le dice que va a obrar para que le hagan caso. Le dice Jeremías, no seas prejuicioso. Si tú cambias, esto me parece, porque, o sea, es ir con reclamo, no es como, ay, que yo le estoy predicando tanto a esta persona y no hace caso, ¿sí? Yo ayer le animaba a alguien para que viniera al culto y me dijo, es que si usted sigue con eso de que venga, yo no voy a querer venir. Y yo, pues no entendí, pero sí entendí. ¿Qué dice la palabra? Dice, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré. Oiga, todo prejuicioso es pecado. ¿Por qué yo me voy a desanimar a predicar al que no me escucha? No tiene sentido, porque la salvación es de Dios. ¿Y de quién es el reino? De Dios. ¿Y la iglesia? De Dios. Entonces miren lo que le dice Dios a Jeremías. Y yo te restauraré y estarás ante mi presencia, si dejas de hablar bobadas. O sea, solo piensen lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Si usted quiere consultar, anote la cita. Es Jeremías 15:19. Solo que es la versión palabra de Dios para todos. Deja de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. O sea, ¿qué es lo que tiene valor? No quejarnos y sí pedirle fortaleza, o sea, para seguir haciendo. Son ellos quien tiene que volverse a ti y tú no tienes que volverse a ellos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llamar la atención de todos ustedes? Porque a veces uno es prejuicioso, porque a uno le gusta animarse por las circunstancias que ve y por lo que entiende. Y miren lo interesante, como les había dicho, en Jerusalén ya había llegado el informe de lo sucedido en Cesarea. No sé si Pedro regresó en tortuga y otros volaron en camellos, pero la noticia había llegado mucho más rápido. ¿Qué es lo que ellos habían posiblemente entendido? Que en Cesarea había un hombre con muchas influencias, como un centurión, un incircunciso. ¿Quién es el circunciso? O sea, los circuncidados frente a los incircuncisos. O sea, uno que no era del pueblo de Judá. Y no solamente había entrado a su casa. ¿Saben qué le había ofendido a los apóstoles y a los que estaban allá? Que había comido con ellos. ¿Qué era lo que les estaría preocupando a los apóstoles y a estos hermanos? Tal vez que Pedro esté más gordito. ¿Qué les preocupaba a ellos? Ellos tenían un prejuicio de algo que es muy interesante y es un prejuicio religioso. Esa persona no es digna de la salvación de Dios. ¿Se han dado cuenta que nosotros a veces somos prejuiciosos del adúltero, del borracho, del drogadicto, del ladrón, de cualquier pecado que nos ofenda a nosotros? O peor, que nos hayan lastimado. Y yo sigo recordando al Señor Jesús en la cruz cuando Él dice, perdónanlos porque no saben lo que hacen. Y yo les aseguro que muchos de los que atestiguaron sus palabras y su obra en la cruz, así como el hombre de la cruz que murió ese mismo día con Él, creyeron en Él. Y Él lo hizo sin prejuicio alguno. Una de las cosas que los fariseos y saduceos judíos acusaron al Señor Jesús es porque Él se acercaba a las prostitutas a predicarles.
a los desposeídos, a los leprosos que nadie los quería. ¿Saben por qué nadie se le arrimaba a un leproso? Porque uno se podía contagiar. Pero Jesús iba para allá con sus apóstoles y les predicaba, sanó a alguno de ellos, habían 10. A los 10 los sanó y solo uno volvió. Así son la mayoría en la iglesia. Les va bien y se van. Hacen planes para irse. Los agradecidos son pocos. Pero a pesar de esa realidad no debemos ser prejuiciosos. Gálatas 5, 14, 15 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En qué? ¿Cómo se resume la ley de Dios? ¿Cuál es el resumen de la ley? El resumen del resumen de la ley de Dios. Uy, Eliana, ¿te ha cambiado la voz? Esa yo me la sabía, dice. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Dice, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero ¿saben qué es la parte más importante? Que si yo amo a Dios, yo tengo que aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Por qué? Porque somos prejuiciosos. El prejuicio destruye no solamente una iglesia, mis hermanos, destruirá un matrimonio. Y el prejuicio es yo tener un concepto de lo que está pasando sin saber, sin atestiguar, sin haber escuchado. Y si le ha pasado alguna vez, yo quiero reconvenirle porque debemos arrepentirnos. La Biblia, la palabra de Dios dice que en la Escritura, cuando un hermano peca, ¿qué debemos hacer? Alguno me sacará el texto, dice, echarlo de la iglesia, ¿sí o no? Y si es tu caso, si tú estás en un pecado que tú no puedes salir, ¿qué harías? Voy a ir a un texto, si ustedes quieren ir conmigo, ¿sí? Si usted va a ser prejuicioso, primero grábese estos versículos en su mente. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vamos a hacer el caso, usted está caminando por la calle y ve a dos buenos hermanitos pastores que están cerca de un prostíbulo. Gálatas 6, versículo 1. ¿Usted qué haría? ¿Qué pensaría? Está pasando usted por la calle, por ahí, por el centro de Bogotá, y ve a dos buenos hermanitos cerca de un prostíbulo, de esos prostíbulos donde las mujeres están afuera como exhibiendo la carne en la carnicería. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué harían? No, yo se les cuento porque yo estaba una vez con el pastor Ismael en el centro y alguien nos vio, pero a nosotros nos habían dado una dirección para buscar una litografía que iba a ser muy económica para temas del ministerio. Tan de mala suerte que nos metimos por donde no era. No es en serio. Pero el prejuicio de uno, a uno le gana. Yo sano, él sano. Pero miren mis hermanos, Gálatas capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, aquí el texto sí está diciendo que usted, o sea, no solamente no debe imaginar, acá dice que usted no solamente lo imaginó, sino ya sabe que está en una falta. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Sí? ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque muchas veces nosotros somos implacables con el pecado de otro. Y somos tan consentidores con nuestros pecados.
Y nosotros tenemos que ver. Yo por decir, mis hijos están creciendo y no sé qué luchas van a afrontar. Y yo tengo que seguir predicándoles el evangelio a ellos y a los hijos suyos. Pero miren lo interesante, y la escritura tiene muchos ejemplos de esta manera, a no ser prejuiciosos, sino todo lo contrario. Dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, sosteneos los unos a los otros, porque ese es el evangelio. Llega Pedro, tengo una buena... No, ya todo el mundo estaba murmurando que Pedrito estaba en la casa de un gentil comiendo cerdito, y todos rasgándose las vestiduras. Guácale ese Pedro, uy, ¿con quién se habrá juntado? ¿Cómo le habrá subido el colesterol? Todo prejuicioso, segundo punto, se va a convertir en un acusador y va a alimentar su mente, pecando aún más. Es que no vino, no, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, uno se levanta en esos días que se baña, se afeita, se pone muy bonito, no va a hacer nada, pero se pone muy bonito, y la esposa le dice, ¿y por qué te afeitaste? Y huele rico, ¿vas a salir? Eso es prejuicio, pero en medio de ese prejuicio de lo que imaginó, ya se está comportando como un acusador, porque su mente se está constituyendo en fiscal y juez. Y saben, la Biblia solo nombra a alguien como acusador. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ustedes se imaginan? Dios en su trono y Satanás. Oye, es que Karina está hablando. Y Satanás allá molestando a Dios. No, y miren, y Juan David y Elena también están ahí concentrados, distraídos en el culto. Y fulanito, ¿sabe Dios qué estuvo haciendo en la noche? No, yo mandé un demonio y lo vi. Es que, miren, queridos hermanos, la Biblia solo nombra a un acusador. Todo aquel que es prejuicioso, que hace juicios, termina siendo un acusador. Y debemos recordar que las acusaciones falsas exigen un castigo, porque es un grave pecado delante de Dios. Por eso la Biblia dice, cuando tú vas a acusar a alguien, tiene que ser con 2 o 3 testigos. Y si tú lo viste solito, ve y restaura a tu hermano. Pero hay algunos hermanitos que, ay papá, mira, es que fulanito estuvo haciendo eso, y yo lo vi. Miren, no solamente está siendo chismoso o chismosa, está siendo un acusador. Si tu hermano biológico con el cual tú convives, está haciendo algo malo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Alcahuetearlo? Decirle, tranquilo, yo no le voy a decir nada a mamá, pero cuando yo lo haga, usted, shh. ¿Sí? ¿Así? No. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso aplica en el matrimonio, aplica con los hermanos, con los familiares, con los hermanos en Cristo. Y si nosotros aplicáramos eso, en vez de ser prejuiciosos y acusadores, primero seríamos más felices. Segundo, estaríamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Voy a leer Deuteronomio 19 para que les quede claro. Recuerden que Deuteronomio es el resumen de Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21. No se tomará en cuenta
a un solo testigo, contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultase falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a sus hermanos, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se acuerdan de un hombre que preparó una horca pensando en colgar a su enemigo porque él era prejuicioso por su religión? Y le dijo al rey, y él feliz construyendo su horca. Miren, queridos hermanos, todo prejuicioso, o sea, todo aquel que llega a conjeturas fáciles, y eso casi la mayoría pecamos de eso, nos terminamos convirtiendo en acusadores. Y Dios dice, detén tu pensamiento y detén tu alma. Muchos de los males, de los sufrimientos que vivimos es por eso. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que dicen, ¿qué está haciendo? Y sufren, y sufren, y a veces sufren días y meses, e investigan, y quieren saber contraseñas, y a veces no está pasando nada. A veces, ¿no? A veces sí tienen razón. Queridos hermanos, el mismo Señor Jesús fue acusado por sacerdotes y ancianos porque ellos fueron prejuiciosos. ¿Saben de qué manera fueron prejuiciosos? Es que el Mesías tiene que venir de clase política, real, con plata, con dinero. No puede ser Cristo, no puede ser Jesús. Y si fuera el Cristo, andaría entre nuestras familias y no con el populocho, no con el pueblo. Y lo llevaron y lo acusaron. Queridos hermanos, el Señor nos llama en su palabra a no ser prejuiciosos y a no ser acusadores, porque todo acusador, ¿sabe cómo se conoce? Cuando está parcializado. ¿Sí se han dado cuenta que a veces llega el papá y está furioso y uno sabe que le va a dar la pela porque se la da? No solamente porque es culpable, sino porque hubo alguien que lo acusó y lo echó al agua. Y eso es ser maldadoso. Porque yo les aseguro que ese hermano que acusó a ese hermano se alegra que disciplinen. Y eso es maldad. Miren, la Biblia, miren, 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero fácilmente los rumores se inventan. Y se alimentan. Todo nace de una presunción, de una sospecha, y se convierte en una falsa verdad, la cual sobrepesa sobre la vida de una persona para acusar. Y las personas que llegan a esta conclusión ni han visto ni han escuchado. Y eso es lo que están haciendo acá cuando llega Pedro. Y es una denuncia pública. Pero ¿saben qué es lo hermoso de la Escritura? Que en este detalle que estamos viendo, el apóstol Pedro, dirigido por Dios, va con amor a decepcionar a sus acusadores. Eso lo veremos después, no hoy. Pero ¿qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos? Antes de que nuestra mente se meta al prejuicio y a la acusación, Proverbios 15, versículos 1 y 2, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces.
Le pasa a usted algo malo y dice una tontería. ¿Después qué tiene que hacer? Ay, Señor, perdóname. Una de las cosas que destruye más la moral de los hijos es cuando los padres usamos adjetivos calificativos para humillar, pisotear y vituperar a nuestros hijos. Cuando los gritamos en público. Cuando les demandamos cosas que aunque sean justas, los están acusando. Amados hermanos, todo prejuicioso se convierte en acusador. Y todo prejuicioso acusa y se convierte en un disputador. Y es increíble que todo lo encontremos en los 3 versículos. Cuando a mí me dijo, vas a predicar 3 versículos, ya sé, primer versículo, una cosa, el otro, los 3 te van a decir, sí, más o menos. Porque acá que dice la escritura, mire, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, yo me hubiese alegrado. Bueno, yo estoy acá en el 2023. Y Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El prejuicioso es acusador y termina siendo un disputador. Juan David, ¿qué será un disputador? Nicola Andrea Dávila, ¿qué es un disputador? Es que hay palabras que se oyen, pero a veces no se entienden, y yo sé que ustedes están buscando. Ya alguien, el que sabía, ya hubiese dicho. Es que el disputador es alguien que pelea, es un querellante, o sea, alguien que demanda, que denuncia públicamente, que avergüenza a los demás, que reclama en público. O sea, que no tiene la sabiduría, por decir, es sabio que entre el matrimonio sus problemas conyugales los resuelvan en su habitación, no delante de sus hijos ni delante de la gente. Yo a veces cuando voy a reclamar medicamentos, estoy ahí, soy el turno 49 y están en el 15, o sea 15 y me falta poquito y yo estoy escuchando mucha gente peleando por el celular, avergonzándose a sí mismos. Y a veces tienen tanto sonido que uno se entera de toda la conversación y uno sin modo de escapar de allá, respirando profundo. Queridos hermanos, todo disputador es un prejuicioso, un acusador. Es aquel que está peleando, que está debatiendo y que está denunciando el pecado del otro en público. ¿Y saben qué hace más un disputador? Porfía, alterca, se acalora, llena de vehemencia. Y finalmente cae en un pecado que el Señor Jesús lo demandó. Mató a esa persona en su corazón, a pesar que lo puede amar mucho, porque puede ser un hijo, una hija, un esposo o una esposa, o su pastor. Es alguien que se ejercita en la discusión y ¿saben? Y piensa que gana porque grita más duro. Porque el disputador está con algo en su cabeza y dice, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Los versos que estamos estudiando nos dan a entender que estos hombres prejuiciosos, acusadores y disputadores eran los de la circuncisión. Eran posiblemente buenos hermanos que estaban indignadísimos porque Pedro estaba con no judíos y judíos de dudosa reputación. Hay oficios que uno dice, con esa persona yo no me siento porque es mal hablado, es violento o violenta, ¿sí? Hay personas que cada 15 segundos tienen un improperio en su boca.
¿no? Y la palabra dice que no debemos ser maldicientes. O no debemos maldecir. Todo lo contrario, el cristiano cuando aprende a leer la palabra, cuando lee la palabra, cuando disfruta de la oración, su vocabulario, su léxico se empieza a endulzar. Y todas las palabras amargas del mundo se empiezan a espantar. Estos judíos se creían la última Coca-Cola del desierto, queridos hermanos. Eran cristianos, habían creado en Cristo, pero ellos ni sospechaban que los no judíos tenían que ser parte de su iglesia. Y saben, ellos confiaban en su reputación por causa de su nacionalidad, por causa de su raza. Somos judíos, somos hijos de Abraham. ¿Y Jesús qué les dijo? Si fueran hijos de Abraham, ¿qué más sigue? Las cosas que Abraham soñaba las hacía. Ok. Y a Abraham le fue contado por justicia su fe. Y él recibió una promesa en Génesis 17, 10, 14. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado en dinero. A cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiese sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por eso los de la circuncisión eran aquellos que decían, sí, yo he escuchado, ¿no? Hoy en día no dicen soy de la circuncisión, no, es que yo soy de tercera, cuarta generación de cristianos. Como que si mi papá es cristiano, mi abuelo es cristiano, lo más natural sería que yo fuera cristiano, pero es que la salvación no se hereda. Y los judíos creían que por su nacionalidad y por su marca, ellos eran salvos, y fuera de su nacionalidad y de su circuncisión, no había salvación. Y era seguro que ninguno de los no judíos se iba a salvar de la justa ira de Dios. O sea, que ellos ¿qué pensaban? Que su nacionalidad y su circuncisión era como un escudo que los protegía de la ira de Dios. Y cuando ellos vieron que el Mesías, nacido de Belén, descendiente del rey David, que había resucitado, que les presentó el evangelio, es que se les olvidó lo que les dijo, lo que narró Mateo. ¿Se acuerdan lo que narró Mateo capítulo 28 versículos 19, 20? Toda potestad, ¿cómo dice Karina? Me es dada en el cielo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, no dice circuncidados, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el Señor ya estaba pensando en que el Evangelio tenía que salir a todo el mundo. Y a Pedro le dijo, yo te daré las llaves del reino. Y los primeros que él realmente salvó y convirtió fueron no judíos. Y en la visión les dijo, oye, mira, todos los animales inmundos que están en este lienzo, participa de ellos. Y él dice, nunca he comido nada inmundo o común. Es exactamente la misma, esa palabra se traduce de la misma manera. La he tenido que estudiar a causa de estos capítulos. Pero miren lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma, capítulo 2 de Romanos, versículos 25 y 26. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Estoy viendo la hora, todavía tengo tiempo. Mire, Pablo le va a hablar a los romanos, no, a la iglesia en Roma, que estaba conformado por judíos que eran
los de la circuncisión. Ellos se sentían muy orgullosos de que ellos no solamente creían en Cristo, sino que estaban circuncidados. Pero recuerden que Jesús no mandó a circuncidar. Bueno, pues en la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Ustedes entendieron? Sí. Mire, de nada te sirve que tú digas, yo soy cristiano o cristiana, y allá en la calle, cuando tú te vas a la sociedad, una persona deshonesta, una persona lujuriosa, una persona mal hablada, una persona que no cumple la ley de Dios. Te estás engañando a ti mismo, no eres cristiano. Eres simplemente una persona que simpatiza con el cristianismo. Te gustan los cristianos, andas con cristianos, pero tú no eres cristiano. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, si tú estás diciendo que eres del pueblo de Dios, te va a aprovechar si guardar la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Se lo explico de otra manera. Pues a la verdad, tu bautizo te aprovecha, o tu membresía en la iglesia te aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu bautizo o tu pertenencia a la iglesia viene a ser imbautizo, por decirlo de alguna manera. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión del corazón, el espíritu, no la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que si usted dice ser cristiano, usted debe ser cristiano aquí adentro, en el corazón. O sea, yo deseo vivir para Dios, no porque pertenezco a una iglesia, no porque el pastor me está viendo, o mi esposa, o mi esposo, o mi padre, o mi madre, sino yo soy cristiano y anhelo ser cristiano porque Dios me circuncidó adentro, en el corazón. O como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, fuimos bautizados en la sangre de Cristo para morir al pecado y vivir una vida nueva. ¿Por qué razón? Porque ahí mi confianza no reposa en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios está haciendo en mí. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Usted puede tener 30 años viniendo a la iglesia, diciendo Cristo es mi Señor, pero siendo el mismo prejuicioso, acusador, disputador. Porque es que a veces esos 3 pecados no los vemos en nuestra vida. Nos escandalizamos del adúltero, del ladrón, del asesino, del pedófilo, del homosexual. Pero hoy el Señor nos llama al arrepentimiento. Y Dios llamó y va a llamar al arrepentimiento a apóstoles y a todos estos hermanos en Jerusalén, para que acepten que el pagano Cornelio, con los suyos, iban a ser añadidos al pueblo de Dios. Ellos estaban enojados, ellos estaban acalorados. ¿Saben qué es lo que muestra simplemente una persona que es disputadora, que es contenciosa, que pelea? Su falta de amor, su falta de misericordia, su impiedad en su corazón. Pero la acción de Pedro de comer con incircuncisos exigía una explicación. Y yo quiero terminar con algunos versículos, queridos hermanos, porque nosotros fácilmente nos sonrojamos con el borracho, con el adúltero, con el fornicario, con el mentiroso, con el asesino, con el que no cumple su palabra, con el que no paga.
pero pasamos por alto pecados que realmente hacen daño a nuestra vida, hacen daño a nuestro hogar y a nuestra familia. Todo prejuicio, toda acusación y todo tipo de pelea, porque debemos parar en eso. Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si siendo tú judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Miren, queridos hermanos, nosotros hoy podemos pasar por alto lo que la palabra de Dios denuncia: el prejuicio, el acusar y el disputar. Y podemos ponernos... ¿Saben qué es la hipocresía? Yo me hago el loco. Oigan, hermanos, miren, lo que vamos a hacer lo hacemos acá. Que no se enteren los judaizantes, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos a escondidas porque tenemos miedo que nos juzgue la iglesia, o que nos juzgue el pastor, o porque nos juzgue otros? No debemos olvidar lo que Jesús ordenó, y que nosotros vivamos delante de Dios justa, santa y piadosamente. Se lo voy a recordar las cosas que Jesús nos ordenó a través de un versículo, Juan capítulo 13, 34 al 35. Me quedan como 5 minutos exactamente. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Y yo te pregunto, ¿tienes amor por tu cónyuge? ¿Tienes amor por tus hijos rebeldes? ¿Tienes amor por tus hermanos? ¿O eres prejuicioso con ellos? Acusador, disputador. Y aun si ellos estuvieran obrando mal, la Biblia dice en Levítico 19 y 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Sí, porque tu hermano pudo haber pecado en el pasado, pero si se arrepintió, él necesita que tú lo ayudes, que tú lo restaures, que tú le des un hombro. Ven, llora acá. ¿Cómo te socorro? ¿O acaso los pecados son imperdonables? Mateo 5:44, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, llorad por los que os persiguen. No, a veces tenemos deuda. Es que ese me hizo daño, esa no me pagó, esa me insultó, amargando nuestra vida. Jeremías 4:4: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haga quien la pague por su maldad de vuestras obras. ¿Saben qué dice Dios? Todo ese pueblo que pensaba que porque eran circuncidados estaban a salvo de la ira de Dios. Así como muchos cristianos: es que yo soy bautizado, yo voy a la iglesia, yo diezmo, pastor. ¿Qué les dice? Recuerden que la circuncisión en el pasado no era lo externo, era del corazón. El bautismo también no es lo externo, no es la ceremonia externa, es el bautizo que ocurre en el corazón. Si usted sigue viviendo de esa manera, como está viviendo, como si Dios no existiera, sin ley, aténgase. El Señor amenazó a su pueblo. Dijo: mi ira se va a encender como fuego.
y no va a haber quien la apague. ¿Y saben qué le pasó a ese pueblo? Fue conquistado, sus mujeres matadas, mujeres encintas, dice que eran atravesadas por las espadas de los enemigos, las mujeres jóvenes fueron violadas, los hombres fueron esclavizados, a muchos de ellos les sacaron los ojos. Es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Y la advertencia es no ser prejuicioso, no ser acusador, no ser un disputador. Jeremías 9, 25, 26, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, todo aquel que sigue viviendo como quiere, sin temor a Dios. Hoy le dice el Señor, y se lo digo de corazón, para con tu vida. Ya has jugado con mucha suerte. Si Cristo es tu Señor, vive como si estuvieses bautizado en tu corazón. Haz lo que el Señor dice. Amaos los unos a los otros. No te vengues. Ora por los que te persiguen. Descansa en algo que el Señor dice. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y disfruta la vida cristiana, que es bendición. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Y me faltaba un minuto. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos cobrar fuerzas para decirte que nos perdones. Porque muchas veces, Señor, nos horrorizamos de otros pecados, pero somos prejuiciosos, acusadores, pleitistas. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, a tu grey. Danos, Señor, la sabiduría, el temor a ti. Padre, ayúdanos a vivir para ti cada día de nuestra vida. Y Señor, bendice esta iglesia con la presencia de tu Espíritu, con la obra de tu Espíritu en nuestro corazón, para que el mundo sea alcanzado con tu evangelio a través de nuestro testimonio, y no para que tu nombre sea pisoteado, porque muchos de nosotros nos portamos mal. En el nombre de Jesús, amén.